Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en la mañana a este coloquio sobre Roland Barthes. Les damos la bienvenida. Vamos a estar hoy en, en esta hora y media disertando sobre la relación de Roland Barthes con la lengua y el erotismo y el texto. María Di Muro, profesora de la Escuela de Letras de la UCAP, investigadora del Centro de Investigación y Formación Humanística. Victoria dos Santos, profesora de la Universidad de Torino e investigadora de la Universidad del Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAP. Y bueno, de Humberto Valdivieso, que los acompaña también, investigador del Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAP y curador del Centro Cultural UCAP. Instituciones a las cuales agradecemos por el apoyo que nos han dado, a toda la universidad, a la Escuela de Letras también, el Centro Cultural, el Centro de Investigación y Formación Humanística y por supuesto el Centro de Estudios en Línea de la UCAP, que nos permite hacer estas conferencias. Bien, vamos a iniciar nuestra jornada de la mañana con una introducción voy a compartir pantalla, algunos temas de este autor tan importante, fundamental, tan vigente, y eso es una de las cosas más interesantes de Roland Barthes, su trayectoria en los estudios semióticos en el siglo XX fue desde el estructuralismo más ortodoxo, quizás, que estuvo, por supuesto, a partir de los estudios de Lévi-Strauss, de Ferdinand de Saussure y de toda la corriente que le dio vida al estructuralismo, estuvo militando dentro de eso que estaba emergiendo en la cultura del siglo XX, en los estudios semióticos, y Roland Barthes fue uno de los grandes participantes de esto, con Claude Dremont y muchos otros autores que iban por esta línea. Sin embargo, Barthes se comienza a separar en algún momento del estructuralismo y empieza a intuir que la idea de que la semiótica es una ciencia y que se le podía dar un rigor científico a el estudio de los signos y al problema de la significación, y que este rigor científico podía estar asociado a cierto rigor metodológico con respecto al estudio de la lengua en la sociedad. No estaba funcionando desde su perspectiva. Él, al igual que Julia Kristeva y otros semiólogos, empezaron a transitar otros caminos. Y estos caminos abrió paso a lo que se llamó el postestructuralismo en los estudios semióticos y en los estudios de la cultura. Y este Roland Barthes, postestructuralista, es el que nos interesa hoy. Y es quizás el que puede dar todavía espacio a reflexiones dentro de la cultura del siglo XXI y su complejidad, cultura que está asociada a la red, a la transformación, al movimiento, al intercambio colectivo, a la formación de significados por unas vías que no dependen necesariamente de la relación arbitraria significante y significado o de la estructura de los textos, sino que permite entrar otros modos de comprender la lengua y la cultura que están en los límites de cualquier estructura, en los límites de todos los códigos, en los límites mismos del lenguaje, y en esos límites empiezan
a relacionar el lenguaje con el cuerpo, con las vibraciones, con el cosmos, con la experiencia de la vida. Algo que para Roland Barthes fue fundamental. Experiencia, sensorialidad y sensualidad. En esta línea me voy a referir específicamente a un muy breve ensayo, pero luminoso, de Roland Barthes, que se llama El susurro de la lengua. Y lo voy a dividir la disertación en 3 partes. Hay también algunas ideas de su libro Roland Barthes, por Roland Barthes, un libro pues experimental y que hace una síntesis de su propia experiencia con los problemas intelectuales los cuales abordó. Y pues por ahí transitaremos. Lo voy a dividir en 3 partes. La primera, pues iremos a pensar un poco su teoría, sobre todo para mis alumnos de la Escuela de Letras que están conectados, y dejarles un poco claro por dónde va este camino. La palabra es irreversible. Esto es uno de los encuentros de Roland Barthes que empiezan a separarlo del problema del estructuralismo y el valor del signo como un elemento canónico en los estudios de la significación. La palabra es irreversible, dice Roland Barthes, y esa es su fatalidad, ese es su problema, esa es su complejidad, eso es incluso su derrota, se pudiese decirse. La derrota de la palabra es justamente que es irreversible. ¿Qué significa esto? Que no podemos nunca desandar el camino transitado una vez que la palabra se activa y nosotros nos activamos con la palabra y comenzamos a hablar. No podemos, ese hecho no puede regresarse. Lo único que podemos hacer con la palabra, una vez que la hemos pronunciado, es corregirnos. Y corregirnos es hablar más, seguir hablando. El tratar de eliminar, y al tratar de eliminar aumentamos. Entonces, ese hablar más termina siendo un esfuerzo por anular lo dicho, hecho por adición. Más contaminación, más lenguaje, más sentido, lo que está funcionando ahí. Anular por adición para Roland Barthes es hacer ruido, un ruido que no funciona, un ruido que no funciona bien, un ruido molesto, un ruido que es el de nuestra propia máquina humana tratando de funcionar de una manera incorrecta. Ese ruido lo llama el farfullar, o sería su traducción más exacta al castellano. Uno pudiese hablar también de balbucear, pero balbucear no da la idea concreta porque el balbuceo tiene otra dimensión. El farfullar es el hablar rápido y atropellado cuando se está nervioso y se está tratando de corregir lo dicho. Y ese farfullar es un ruido molesto. Es el ruido de nuestra máquina humana cuando no está funcionando bien, cuando no hemos podido comunicarnos adecuadamente. Él va a contrastar este farfullar de la máquina humana con otra posibilidad, que es el susurro de la lengua. El susurro de la lengua, a diferencia del farfullar, es el sonido maravilloso de una máquina feliz. Y ese término es de una máquina feliz. Es un término hermoso, porque una máquina feliz es una máquina que funciona bien. A diferencia de la fatalidad del farfullar, el susurro es el sonido de una máquina feliz, y una máquina feliz, una máquina que funciona bien, es una máquina erótica. Y es erótica porque este sonido
del susurro no se activa solamente en la individualidad de este cuerpo que es una máquina humana que habla, sino en la relación que el hablar tiene colectivamente con todo lo que existe. Entonces, esta máquina feliz como máquina erótica produce un ruido que es el ruido del goce plural. Y ese goce plural, goce erótico, es el goce de muchos cuerpos conectados, muchos cuerpos relacionándose. Cuidado que esto no es el ruido de las masas. El ruido de la masa es el farfullar. No hay masa aquí. Hay cuerpos encontrándose y eróticas relacionándose en esa idea del susurro. Entonces, si se piensa esta idea del susurro en los estudios de la lengua, para Roland Barthes, él dirá, la palabra por sí misma, justamente por el problema del lenguaje que es reversible, tiende al farfulleo. Esa es su condena definitiva. Y la escritura tiende al silencio. Entonces dirá, ¿dónde se encuentra el susurro de la lengua? Y él va a decir de manera muy inteligente, bueno, como dice, y conecto aquí, disculpen porque tuvimos otro seminario antes, como dice Umberto Eco, de la obra abierta, esto no es una categoría, esto para Barthes no va a ser una categoría, no es investigar lo que susurra, lo que no susurra, sino que simplemente el susurro de la lengua es una utopía, lo va a llamar así. ¿Por qué? Bueno, porque el susurro es un ruido límite, es el ruido de la perfección, es el ruido de aquello que no produce ruido, es la evaporación del ruido, el instante en que ese sonido de goce plural se está evaporando. Hay una sutilidad extraordinaria en esta idea del susurro, de este ruido, de aquello que funciona bien. Y entonces, lejos de ser un discurso pronunciado que valide categorías establecidas y que funcione a manera de ley, este susurro es una música del sentido. Es la música de los cuerpos que se acoplan uno con otro en el eros del goce plural. Ahí la lengua se desnaturaliza, por supuesto. Se forma un tejido sonoro, domina el significante fónico, desaparece el significado porque el sentido se va evaporando y al evaporarse nos muestra algo que está más allá del sentido, que es el sentido mismo colocado a lo lejos y cuya relación con eso, la relación que podemos tener con eso, es una relación eminentemente sensorial, es una relación eminentemente sensual. Lo que quiere decir es que el susurro de la lengua, al ser una utopía, es una utopía del sentido que está más allá y el cual no nos está dando una explicación, no nos está construyendo un argumento, no nos está poniendo frente a una ley, sino que nos está colocando en el contexto de una dimensión sonora envolvente, de la cual en vez de decir algo, nos conectamos con ella para sentir junto a ese sentido del susurro del lenguaje. El sentido ahí, lo que puede llegar a significar, se deja escuchar justamente porque no hay un sentido dominante. Dirá Roland Barthes, bueno, es lo que nosotros podemos ver en las investigaciones de vanguardia, por ejemplo, en los intentos de los artistas. En aquel momento todavía se hablaba de vanguardia, hoy en el siglo XXI podríamos decir en la disrupción. Está presente también en la disrupción del arte contemporáneo y del arte, cuando me refiero en general, a la literatura, a las artes visuales,
a las artes escénicas, todo aquello, y a la hibridez, el carácter híbrido de todas estas manifestaciones hoy, donde justamente la idea de susurro del lenguaje estaría muy relacionada a la imposibilidad de seguir denominando categorías exactas para cada una de estas cosas. Es decir, ¿dónde está lo literario y dónde está el arte? ¿Es posible separarlo, lo literario de las artes visuales? ¿Es posible separar las experiencias de las artes escénicas de las otras dos? Cada vez más los artistas y los escritores o los que están trabajando para construir narrativas están integrando las posibilidades. Entonces, todas estas experiencias son experiencias, lo va a llamar él, experiencia de susurro, que es lo que nosotros podemos tener. No, el susurro del lenguaje, al ser una utopía, nos permite al menos tener una experiencia de susurro. Y él dirá, el lugar ideal para esto es la vida misma. No es algo de laboratorio, no es algo que está retraído de la experiencia de la misma vida, sino que está hecho sobre la vida misma. Y por eso es profundamente erótico, porque al estar sobre la vida misma está conectado con la emoción. Él recuerda que los griegos, así como los griegos estudiaban la naturaleza y trataban de encontrarlo en los susurros de la naturaleza, en las vibraciones de todo lo que existía, la unidad del mundo. Él, como un hombre moderno, está volcado a investigar en el susurro el estremecimiento del lenguaje, que es lo que define al hombre moderno. Y entonces, este estremecimiento del lenguaje es lo que nos lleva a pensar en los discursos estéticos. ¿Y qué relación tendría esto con los discursos estéticos contemporáneos? Pero voy a leer una cita textual de Roland Barthes para pensar este problema de los discursos estéticos. ¿Qué es un discurso estético? Para Roland Barthes, trata de no sostener un discurso que no enuncie en nombre de la ley o de la violencia, un discurso cuya instancia no sea política, ni religiosa, ni científica, que sea de alguna manera el residuo, el suplemento de todos estos enunciados. ¿Cómo llamaríamos este discurso? Erótico, sin duda, nos dice él, pues tiene que ver con el goce, o tal vez también estético, si se prevé darle poco a poco a esta vieja categoría una ligera torsión que la alejaría de su fondo regresivo idealista y la acercaría al cuerpo, a la deriva. Entonces, el modo del discurso estético contemporáneo es el estremecimiento. Y de ahí que el arte contemporáneo esté más cerca del estremecimiento que de la aseveración, más cerca del sentido formado por vibración que del contenido sujeto a un tipo de ley, al menos buena parte del arte contemporáneo. En sentido. Y por eso, bueno, vamos a ver la relación de esto con un artista inglés muy importante, ya para cerrar en la tercera y última parte de mi disertación, y la relación que tiene que ver esta formación de los discursos estéticos, como los entiende Roland Barthes a partir de la idea del susurro del lenguaje, con el problema del fragmento y de constituirnos a modo de fragmento. Escribir por fragmentos, los fragmentos son entonces las piedras sobre el borde del círculo. Me explayo en redondo, todo mi pequeño universo está hecho de migajas en el centro, que es decir, el fragmento siempre está en el borde, como el susurro es un más allá del sentido. Entonces la pregunta por el centro la voy a llevar a la obra maravillosa de Anthony Gormley, Quantum Cloud. Es una gigantesca estructura de 30 metros en Londres, levantada sobre un muelle y hecha de fragmentos. ¿Qué nos dice esta hermosa estructura
del ser contemporáneo y lo que nosotros podríamos intuir de ella como susurro del discurso estético. Lo primero que habría que decir es que la obra de Gomley es una intersección entre ciencia, arte y tecnología. Todos estos discursos están mezclados ahí, fragmentos de ellos interactuando para poder construir estos miles de fragmentos que hacen que la figura humana aparezca en esta nube fragmentada de elementos de hierro. Teoría del caos, teoría del fractal, teoría de la narratividad, relaciones con la atmósfera, cálculos del modo de caminar y del clima de Londres. Todo esto, todo este cúmulo de relaciones, todas estas voces pertenecen al espacio, le hacen preguntarse a Anthony Gomley, ¿qué modifica qué? El ser humano es modificado por el contexto en el cual transita, o ese contexto es modificado por el ser humano. Podríamos diferenciar una cosa de la otra. ¿Qué es el cuerpo? ¿Verdad? Como experiencia del susurro de un discurso estético. Esta obra de Gomley, como experiencia del susurro estético, es una pregunta dirigida a la incertidumbre y es una pregunta por lo humano. Hacia la incertidumbre como hacia el movimiento de todo a la vez de manera probabilística. Esto está calculado por probabilidades y no por exactitudes. Es el cuerpo, está sugerido. Pues para que haya goce debe haber cuerpo, por supuesto, debe haber su presencia. Pero ¿cuál es su presencia que es mayor que la apariencia misma? La experiencia que es mayor que la apariencia misma es la experiencia de este sentido en el límite del sentido mismo, en el cuerpo más allá del cuerpo, en la experiencia más allá de la experiencia, donde algo que vibra es capaz de definirnos e incorporarnos. Entonces, este campo de esta nube extraordinaria que permite formarse a este hombre cuántico de Anthony Gomley, acá en Londres, es la experiencia de todo lo dado más allá de lo sólido. Es la experiencia de todo lo dado, de todas las interconexiones posibles, más allá de cualquier código. Es la experiencia del estremecimiento, ¿verdad?, del tránsito y de la vida misma. Por eso es una pregunta por la vida. Y aquí el cuerpo es en realidad un campo de energía caótica que convoca la sensorialidad cambiante de todo lo que hay. No se trata acá de sostener un discurso anterior, sino de activar el estremecimiento. Y el arte contemporáneo está hecho mucho de esto. Es una pregunta por el estremecimiento humano. Eso. Y, por supuesto, una erótica extraordinaria en este espacio maravilloso sobre el río, de este hombre que está en permanente vibración y conectado con absolutamente todo. Pues acá el sentido erótico de todo esto implica activar la totalidad de la máquina de la existencia, que no funciona en nombre de ley alguna, sino que funciona justamente en la utopía del cuerpo como límite de toda la existencia y de todas las vibraciones posibles. Ese es el susurro del lenguaje de esta obra de Anthony Gomley, donde arte, ciencia, tecnología, narrativa, experiencia humana
se unen y se multiplican para ofrecernos una obra que nunca está acabada, pues está permanentemente haciéndose sobre ese río en la medida en que la vida, el clima y el mundo cambia alrededor de ella, y ella es una con la totalidad y la totalidad es una con ella. Entonces, de este modo, este susurro de la lengua, que es una utopía para Barthes, puede ser probado en una obra como la de Anthony Gomberg. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla y le cedo ahora a María Di Muro la palabra para que continúen la disertación. Pueden ir dejando sus preguntas y comentarios, si quieren, en el chat o en el panel de preguntas y respuestas, que es el panel Q&A, y nosotros pues al final dejaremos un pequeño espacio para leerlas y para disertar hasta donde sea posible. Mari. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar mi presentación, quisiera mostrarles un video. Nore, por favor, si puedes. Perfecto.
Bien, ahora sí podemos compartir por favor la presentación para comenzar a leer. Mi ponencia se titula Eros virtual, fragmento y presencia. No del amor se enamora el amante ni de nadie, sino de la nostalgia del amor. Yolanda Pantin. Siguiente lámina, por favor. Estas palabras envuelven un hecho sagrado y mundano que nos ha mantenido cautivos desde siempre. Quizá por eso sea tan difícil conocer la respuesta de quien ama sobre su amor, pues la pregunta por ese alguien o algo en concreto deja en suspenso una figura fija, para darle lugar a trazos, posibilidades, sentidos e incluso, en modo amplio, ficciones. ¿Quién es el amado? Nos preguntamos tratando de reordenar en una sola forma. ¿A quién buscamos detrás de los ojos? ¿Quién es capaz de mantener nuestra vida en vilo y guiarnos ciegamente en estos caminos del bosque? En nuestros tiempos digitales, el amado sigue siendo un desconocido y, aunque en apariencia ha cambiado un poco su aspecto, sigue mostrando en el brillo de sus ojos pixelados aquel antiguo y familiar lenguaje que nos lleva a la raíz de todos los misterios. Esa nostalgia del amor, como nos dice la poeta, nos revela que, cito otra vez a Yolanda Pantin, la desdicha del amante es el engaño de lo que vive el amor como una ilusión de presente, cuando todo es pasado. Fin de la cita. Y todo es pasado porque el lenguaje es evocación que trae al presente, como el viento que todo lo mueve, palabras que resuenan y nutren nuevamente nuestra alma. Palabras que subsanan el olvido y vuelven a olvidarse. Es difícil que las palabras puedan estar en modo preciso en el presente, pues ellas mismas traen consigo las voces de todos los que las han enunciado, sus significados, su corporeidad transitoria. Las caricias, suspiros, lamentos, besos y recuerdos no pueden ser únicos. Tampoco lo que forja el rostro del amado. Todo ello se vacía y vuelve a llenarse sin cesar. La palabra nos va conduciendo a un instante eterno que, como refiere Octavio Paz, cito, es la percepción instantánea de todos los tiempos en uno solo, de todas las vidas en un instante, la conquista de un estado que nos reconcilia con el exilio del paraíso. Fin de la cita. Es este el tiempo de los que aman, la desdicha de un aparente presente que ya ha sido y que va tejiendo el futuro como con el saber del amor, en la vivacidad pura en la que a la vez se sostiene un desafío con la muerte. Este tiempo se va construyendo con palabras, frases, ideas, sensaciones que no salen por primera vez de los labios de quien desea, sino que, por el contrario, son enunciados en distintas latitudes. Son un eco de todos los tiempos, de todos los amantes en el pasado, en el presente y en la eterna espera de la renovación de la palabra, es decir, en la literatura, como diría Michel Foucault. Han susurrado, gritado y callado las dulzuras y amarguras de su amor. Todo lo que se erige en el vínculo es el discurso mismo del amante, uno solo que reencarna en todos los que han amado y que es capaz de dar piel a cada una de las experiencias del deseo. Barthes nos recuerda que el poder de la divinidad es tal que incluso se ha ocultado en el balbuceo, pues, cito, su discurso no existe jamás sino por arrebatos del lenguaje que le sobrevienen al capricho de circunstancias ínfimas, aleatorias. Fin de la cita. Estas circunstancias aleatorias, sobre todo, son las que mueven al amante al encuentro con lo que el semiólogo francés ha nombrado como figuras. Es decir, estos referentes universales que dan cuerpo a lo inefable, que conceden al cautivo de Eros un mapa en el que ir trazando un camino, sintiendo los atavíos de otras pieles humanas en constante transformación. El Dios, que fácilmente se oculta, lo inicia en sus misterios a través de frases que en el intento pretenden acercarlo más al amado, pero que, por el contrario, aumentan aún más su deseo. Hacen al amado más seductor con lo que se dice.
El amante comienza así un proceso de escritura de sí, en el que intenta dialogar con el propio amor. Trata de explicarse a sí mismo y al mundo lo que vive en silencio. Se posa ante el amado, viéndolo crecer y viéndolo decaer. Se hace a sí mismo, como dijo Barthes, un lector, un místico y un enamorado. Estas tres posturas tienen en común el estado de la soledad, de privacidad, de lo íntimo. Así, quien está ante el amado se deja llevar y haciendo a un lado el resto del mundo, se sumerge. Siguiente lámina, por favor. Él abre los ojos, cito, siente, se abandona, sabe ya que nada le pertenece, salvo su dependencia, y acata el extraño señorío. Estaba citando a Rafael Cadenas. Este señorío verbal que diluye paradójicamente toda particularidad y lleva a quien contempla la anulación habitual de la posesión divina. Es, de hecho, el acto de posesión un acto de despersonalización, en el que se va haciendo texto, se va descomponiendo y entregando. Por supuesto, aquí se refiere al texto bajo el socorro de Barthes, quien considera que, cito, no es coexistencia de sentidos, sino paso, travesía. No puede, por tanto, depender de una interpretación, ni siquiera de una interpretación liberal, sino de una explosión, una diseminación. Fin de la cita. Así, el amante se va haciendo tránsito, al igual que su amado, pues ambos son atravesados por los cuerpos de las palabras, son abstraídos y a la vez abstraen en un espacio al que solo ellos pertenecen, se sustraen del tiempo, del mundo común. Entran en una forma de comunión, tal como lo son la fiesta y la poesía. En este sentido, Octavio Paz sugiere, cito, al abrazar la presencia, dejamos de verla, y ella misma deja de ser presencia. Cada uno de estos fragmentos vive por sí solo, pero alude a la totalidad del cuerpo. Ese cuerpo que, de pronto, se ha vuelto infinito. Fin de la cita. Esa presencia sigue siendo, aunque parezca extraño decirlo, desconocida, inquietante, infinita y fragmentaria. Ella, en un acto poético, se hace uno con la fuerza constante y fluyente de las palabras. Encuentra su extensión en el murmullo, en el susurro del lenguaje, vibración y sintonía de lo que se está viviendo. De tal manera, el amado y el amante son proteicos. En el caso del primero, intentamos en soledad atraparlo. Se esconde en las cuevas, escala montañas, se precipita al fondo del océano, siendo serpiente, golondrina y delfín. Ninguna compañía de marineros ni héroes ha conseguido, o aún más, se ha atrevido a conseguirlo, a contar con él como uno de sus más grandes botines de guerra. El amado se escabulle entre la gente, escapa de los límites, deconstruye las estructuras. Puede ir de un lado del mundo al otro y puede acercar los puntos más distantes. Se presenta tan diáfano y a la vez sus mensajes son indescifrables, convirtiendo a quien lo busca en un cazador con armas inútiles. Todas estas hazañas y viajes ocurren en el alma de quien ha iniciado la travesía, de quien ha despertado ante las exigencias del Dios, de quien comienza a hablar esa lengua que se presenta al servicio de circunstancias ínfimas, aleatorias, y también de quien exige en un cántico espiritual, siguiente lámina por favor, cito a San Juan de la Cruz, descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura, mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Fin de la cita. El amante es un sediento de presencia y la desea, aunque sabe que la mirada del amado puede ser motivo de muerte, conmoción o enfermedad. Quizá la gran empresa del amante, su gran aventura, el fin de su camino, estén precisamente en este develamiento, en este rostro por el que se ha iniciado el viaje, cuyos gestos intentan descubrirlo, pero fracasan en el intento. ¿Qué tiene de distinto esto que referimos en el mundo virtual? ¿Acaso no ocurre esta danza de formas cambiantes, de fusiones, de coreografías siempre incompleta?
Santa Teresa de Ávila nos permite comprender que no hay distinción, pues, cito, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Fin de la cita. Y en ese ser para el otro se define y borra, vuelve sobre sus pasos, imagina el rostro, los ojos y la boca, recordando el mayor premio, aquello que lo impulsa, por lo que ha despertado, lo que va conociendo. En medio del rapto, el amado es para el amante lo que el amante en secreto, en silencio, percibe del amado. Lo que él en anhelo susurra ante la imagen de quien parece mantener bajo su seno lo que es capaz de doblegarlo. Se entra en ese estado de imaginación, en una experiencia poética, mística, donde se percibe, se siente, aunque no se produzcan en efecto, caricias. Se siente la alegría de ser visto por otra vida, con la misma satisfacción que evoca Pedro Salinas. Se palpa una mano cuya presencia intuimos detrás de una comunicación velada. Oímos en el eco de nuestro interior la risa encantadora que nos devuelve a nosotros sin haber salido de nuestro cuerpo. Como refiere Martha Nussbaum, y la cito, conocer el propio amor es confiar en él, permitirse a sí mismo estar expuesto. Fin de la cita. Esta confianza y exposición nos regresan al estado de abandono del que se hacía referencia anteriormente, en el que no cabe la posibilidad de considerar escribir y ser escrito sobre otro panorama más allá que del amor mismo. Aún así, algunos autores desprecian la audacia de Eros en el campo virtual, tildando todo lo que puede ocurrir en este plano como falso, simulacro, como una fantasía que no trasciende, sino que permanece en un juego. Muestran una auténtica preocupación por la imagen, por el conocimiento del otro, los perfiles falsos, los retoques en las fotografías e incluso por las propias palabras que se transmitan entre sí. Dice con cierto lamento Román Gubern, cito, en definitiva, se ama a la persona imaginada, no a la persona real. La relación a través de la pantalla no puede decepcionar, pues los corresponsales solo ofrecen su rostro favorable y se elimina lo que pudiera ser negativo. Fin de la cita. ¿Y acaso el amante llega a ver completamente a su amado? ¿Puede acaso negarse la presencia si algo no se muestra como es? Incluso, ¿puede el amante reconocer algo feo en aquel o aquello que desea? Por el contrario, nos dice Jean-Luc Marion que quien desea, cito al autor, no conoce lo que ama, porque lo que se ama no aparece antes de que lo amen. Le corresponde al amante hacer visible de qué se trata. El otro, en tanto que amado, que aparece en tanto que eróticamente reducido. El conocimiento no hace posible el amor, porque deriva de él. El amante hace visible lo que ama y sin ese amor no se le mostraría nada. Por lo tanto, el amante no conoce lo que ama, sino en tanto que lo ama. Fin de la cita. Resulta curiosa esta reflexión. ¿Cómo es posible que no conozcamos lo que amamos? ¿Cómo podemos sostener que primero viene el amor y luego el conocimiento? Suponemos que, para desearlo, hemos de haberlo visto antes y saber de él. En realidad, esto no es del todo cierto. Cuando caemos bajo los hechizos del ceñidor de Afrodita, no podemos sino sorprendernos ante aquello que aparece frente a nosotros. Lo vemos con la nitidez de lo evidente, con una claridad además enceguecedora. No estamos viendo al otro, sino que vemos lo que amamos, aquello que toma todo lo que somos y lo pone a su servicio. Por tanto, no se trata de que en el mundo virtual no se pueda conocer a quien se ama, sino que, por el contrario, ¿cuándo es que lo conocemos? La cita de Marion aclara que solo es visto por el amante aquello que ama, en tanto que lo ama y que, como hemos dicho antes, asume entonces su misma condición proteica. Sin esta condición de lo amado de ser precisamente amado, no podría ser visto, sería informe. Barthes, a su vez, nos dice que, cito, la fuerza amorosa no puede transferirse, ponerse en manos de un interpretador, fin de la cita. Por lo que de ninguna manera quien contempla a su amado pudiera tomar distancia de esta condición, de esta forma de ver para interpretar.
Precisamente se encuentra imbuido en la energía, en una potencia que solo es desnudada por las exigencias del eros y que tiene un sentido en la manifestación de la palabra, tratar de explicarse a sí misma. El hablante lírico, el amante, no se pronuncia para ser escuchado por nadie, mucho menos para ser comprendido, sino para intentar aproximarse a su experiencia y con ello, tímida y celosamente, al amado. Tomando un verso de Rafael Cadenas, podemos decir para arder fuera del camino. De ese mismo modo lo intentan todos los que se acercan, porque la palabra reaviva lo que se cree que ha ocurrido, y aún más porque se confía en que la palabra pueda corporizar y hacer posible. Considerando lo anterior, la palabra de un amante, sea en un chat, en una llamada, en una conversación, en un recuerdo o incluso en un sueño, tendrá siempre la misma fuerza iniciatoria, el mismo anhelo de descubrir al amado y el deseo de que permanezca. Quizá, como sostiene Aaron Ben-Zeev, la notoria diferencia entre el ciberespacio y lo que no forma parte de él sea su mayor posibilidad imaginativa, así como también el aprovechamiento de recursos que promueven una mayor interacción y otras posibilidades de comunión. Pero nada de esto le ha sido ajeno a la palabra durante los siglos. Aún así, esto no hace que podamos asegurar que un tipo de relación sea verdadera y otra no, solo por su manifestación técnica. Lo que resulta llamativo es que probablemente el espacio virtual solo nos haya permitido reencontrarnos con la honda experiencia de los líricos y de los místicos en su puro diálogo con la palabra, que tiene visos de caricias, de voz, de cuerpo, en el que el amante vive su cautiverio, de cuya reflexión puede contemplarse el trazo de una trayectoria que Anne Carson concibe en estos términos. Siguiente lámina, por favor. Cito a Carson. Si seguimos la trayectoria del Eros, lo encontramos sistemáticamente trazando la misma ruta. Se mueve del amante hacia el amado, después rebota de nuevo hacia el amante mismo, hacia el agujero que hay en él y que antes pasaba inadvertido. ¿Cuál es el verdadero tema de la mayor parte de los poemas de amor? No es el amado, es ese agujero. Fin de la cita. Precisamente ese espacio de un yo siempre presente, que no se constituye más que ante un tú siempre ausente, como nos recuerda Barthes. Forma un lugar, cuyos límites son imposibles de concebir, donde anida el impulso que mueve al amante, ese agujero atravesado por todo, en el que las palabras intentan representar lo que allí acontece. Se trata de un espacio eterno, fluido, que es solo acontecer. No tiene forma ni fin, sino que es constante tránsito, perenne figuración, que al aproximarse al amado encuentra alivio al malestar y que al saberlo distante lo hiere con la fuerza titánica del desprecio. Este acontecer es tensión entre los límites que están en constante definición y que no podrán conformarse, pues el amado se vuelve un imposible, se convierte en un anhelo que se da en el cuerpo del amante. Ese anhelo va socavando la piel y se va abriendo el agujero, que es testimonio de la presencia constante y fugaz del amado en las palabras del amante. La oración de ese espacio se condensa en un tiempo que antes no se había revelado, pero que siempre ha sido familiar a la poesía. Uno que no está en el ahora y que, sin embargo, es posible vivirlo. Uno que no está en el pasado y aún así ya antes se había hablado de él, y que ya desde su propio acontecer es futuro, es virtual, como lo comprende Pierre Levy. Siguiente lámina. En este agujero del que nos habla Carson ocurre la experiencia poética. El amante imagina, piensa, recuerda al amado, y en su figuración y recuerdo intervienen, por supuesto, los distintos fragmentos de ese cuerpo ideal al que nos refería Octavio Paz. Evidentemente, como se ha dicho ya, pensar en el amado significa pensar en lo más bello que hay sobre esta tierra, tal como nos enseñó la poetisa de Lesbos. Nada escapa de la Haris que exhala cada parte de su cuerpo, nada es capaz de privarnos de la belleza que se asoma como locura en el memorar de su rostro, que percibimos con los ojos del alma y, de forma instantánea o extemporánea,
podemos sentirlo, vivir con él otras vidas dentro de la nuestra. Finalmente, para concluir, nos vemos inmersos en el mito de Eros y Psique. Siguiente lámina, por favor. O esa era la última, creo. Interpretado por Tomoko Hayashi en su performance Mutsugoto. Los amantes no se observan entre sí, pero se ven. Las respiraciones no anidan la misma habitación, pero se confunden. Las pieles no chocan, pero se tocan. Se saben juntos y no hace falta alguna confirmación. Es posible el encuentro, la presencia se manifiesta en los fragmentos y la palabra se hace cópula capaz de mostrarnos, una vez más, que, como dice el coro de Antígona, y lo cito para cerrar, Eros invencible en batallas, que estás apostado en las delicadas mejillas de las doncellas, frecuentas los caminos del mar y habitas en las agrestes moradas, y nadie, ni entre los inmortales, ni entre los perecederos hombres, es capaz de rehuirte. Muchas gracias. Muchas gracias, María, hermosísimo. Felicitaciones, extraordinario texto y intervención. Bueno, y ahora Victoria. Perfecto, Tienes la palabra para... Ok, voy a compartir pantalla un segundo. Y... tengo algunos problemas con compartir pantalla, Humberto. A ver qué... Me dice que tengo que permitir que Zoom acceda a mi pantalla. Claro. Un segundo. A ver si ahora puedo. Listo, ahora sí lo estamos viendo. Perfecto. Listo, se ve perfecto. Si quieres darle a eso. Ok. Perfecto. Se ve bien, ¿no? Sí. Muy bien, sí. Perfecto. Bueno, disculpen por este retraso un poco singular. Es un placer para mí estar aquí. Les doy la bienvenida a todos. Gracias por participar y gracias a mis compañeros por sus ponencias que han sido preciosas. Quiero presentarles una reflexión en torno al texto de Roland Barthes llamado La muerte del autor. Bueno, la presentación la titulé Redes de inmanencia, escritura sin origen. Probablemente uno de los actos de creación más honestos y decisivos sea el de la escritura. Un proceso que, si bien puede resultar balsámico, cercano a una necesidad liberadora, obliga casi que caprichosamente a la confrontación y a un constante diálogo. Un diálogo que ocurre no solo con los giros y las mañas propias del lenguaje, sino con las miles de voces que resuenan en nuestro ser. Aquel cúmulo de entidades, de significados, de ideologías, de presencias o de infinitas cadenas de interpretantes. Sin embargo, la escritura pareciera tan solo reconocerse a través de la figura del autor, como si este fuera la fuente original del texto, el significado único de la obra,
el guía definitivo de las interpretaciones. Es aquí cuando figuras como Susan Sontag, Michel Foucault, Umberto Eco y Roland Barthes pensaron y cuestionaron la noción de autoridad encarnada en la figura del autor, como sustancia última e indisociable de su obra. Barthes, desde su teoría semiótica y su crítica literaria, nos alerta que lo verdaderamente importante no es el sentido impuesto por el autor, ya que eso saturaría el texto y lo llenaría del recuerdo de su progenitor. Lo importante es el lenguaje mismo, ese entramado simbólico que, aunque se manifiesta a través de la escritura, cobra sentido es en el acto de la lectura. La lengua es infinita, nos dice, y hay que sacar las consecuencias de ello. La lengua comienza antes de la lengua. Pensemos un segundo en autores como Mallarmé, Baudelaire, Poe, Borges, Colette y Joyce, por ejemplo, quienes se habrían dedicado a sustituir la pesada arrogancia de ese autor Dios por el propio lenguaje, probablemente porque en sus obras pudieron abstraerse de sí mismos, proporcionaron entrelazados textuales que no reconocían patrón o sujeto. Era puro lenguaje suelto, placer sin sentido único. Ya lo decía Borges, la única obligación que tiene el escritor es ser sincero con su arte. Hay muchísimos ejemplos de cómo esta figura tan moderna, tan saturada del autor, por ejemplo, escaseaba en algunos ejemplos que podemos encontrar en la historia. En la literatura artúrica, por ejemplo, no había un autor. Pudiéramos de repente hablar de una cadena de relatos por autores anónimos que venían desarrollando y construyendo las leyendas, las anécdotas en torno a la figura del rey Arturo y todo ese entramado fantástico, casi que religioso que se construyó en torno a estas historias. Ahora, hay un autor. La escritura se nos presenta entonces como el vehículo de un lenguaje que danza y busca alguna salida, alguna entidad mediadora que le permita articularse en símbolos inteligibles. Un acto que Roland Barthes define como ese punto en el cual solo el lenguaje actúa, performa y no yo. Pero ¿a qué remite Barthes cuando asegura que no soy yo quien ejecuta, quien intercede, quien crea? Cuando el lenguaje actúa con la finalidad del lenguaje mismo, sin el objeto de querer actuar de modo utilitario sobre la realidad, es decir, como un fin material y único, se produce la ruptura entre la voz y su origen. El autor ya no es la fuente fija de la que emana el lenguaje, ya no es el genio detrás de la obra. El autor solo es autor cuando escribe, y de la misma manera como el sujeto lingüístico, solo perdura mientras ocurre el acto de enunciación. No hay una trascendencia, solo existe el performance de la escritura. ¿Perdón? No hay actos heroicos. Existe solo el juego del movimiento travieso del lenguaje, la danza del mismo. Su movimiento constituido es la travesía. Es por ello que Barthes propone a la escritura como una función más que como una vocación. Sería aquel lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro sujeto. Aquel acto de hacerse en donde se pierde toda identidad, pensando entonces en la escritura como instancia y acción. El lenguaje no conoce una persona, ni menos un autor. Nos dijo Pizarnik, el centro de un poema es otro poema. Una demostración la podemos conseguir en Japón, en el siglo XVIII, en la época feudal. En esa época la práctica poética era una especie de juego social. Distintos individuos se agrupaban a modo de cadena sus propios versos, originando una creación secuencial y colectiva llamado Haikai no Renga. Aquí el autor era absorbido por el grupo y abundaba el anonimato. El resultado era curioso, impredecible, divertido y a veces hasta vulgar. Por esa época, Matsuo Bachō, considerado uno de los poetas más grandes de su tierra, independizó la primera estrofa de este juego lírico y de allí surgió el haiku, una versión más consciente y más cercana a la introspección y la contemplación de un aquí y un ahora.
del momento presente, influenciado por el budismo. Octavio Paz, de hecho, comentaba que en el haiku prevalecía un sentimiento de universal simpatía con todo lo que existe. Roland Barthes otorgó a la crítica literaria y a los estudios semióticos una perspectiva arrasadora. En su muerte del autor, no solo desaparece ese sujeto origen, sino que se modifica el tiempo de la obra. Ese sujeto que figura como antecedente de la escritura, como progenitor. Nos estaríamos refiriendo más bien a un presente, a un yo que se desvanece luego del acto de la enunciación. Porque como dice Barthes, el yo no es otra cosa sino el que dice yo. Anne Carson, por ejemplo, hablando sobre la quietud, aseguraba que ya el hecho de hablar, de liberar el lenguaje hacia el otro, es una interferencia, una interrupción. Es aquí donde se hace manifiesto cómo la escritura, así como el gesto, quiebra la quietud misma. Son como picos de presión. Es una expresión rizomática de miles de bulbos extendiéndose y conectándose. El sujeto es como el actor del teatro no, por ejemplo. Solo cuando viste la máscara del personaje, cuando se lleva a cabo la obra, es que lo llamamos actor. Pero deberíamos tener cuidado. Esto no significa volver la escritura un acto inconsciente. No se trata de una posesión despersonificada. Pudiéramos decir que el narrador haría de canal y su labor, en vez de desaparecer o disminuirse, se enfocaría en cómo teje las conexiones necesarias de aquella red de interconexiones llamada texto. Tiene de hecho menos que ver con el genio del autor y más con las redes y conexiones inmanentes que crea en ese aquí y ahora. Eco, por cierto, en la introducción del Lector en Fábula, nos comenta que si bien es acertado pensar que un texto no puede contener todo lo que el lector quiera agregarle, ya que lo volvería improcesable, lo que no puede decirse es que su contenido y su sentido se encuentra ya manifestado en la superficie significante de la obra, como si fuera la estructura molecular de un cristal, inalterable, fija y compacta, al que para nada afectan las miradas que lo examinan. Algo similar a lo que ocurre al momento de entrar al espacio sagrado, al momento de llevar a cabo el acto ritualístico. Pudiéramos pensar en un chamán que con sus danzas y sus cantos abre otras dimensiones de existencia en el cual es simplemente el mediador. Voy a reproducir un pequeño fragmento de este video. Permitiendo que a través de él se manifiesten otras fuerzas, el chamán traza un campo de acción y allí ocurre el ritual. Es por eso que la acción del autor se trata más bien de un performance de interconexiones y de crear canales, de proponer espacios de sentido. Porque de hecho, el chamán, más de ser una figura protagónica por él mismo, es siempre un canal. Es aquel que sabe cómo manejar los instrumentos que tiene a su alcance en el espacio sagrado que abre. Es aquel que conoce el lenguaje que comienza a abrirse allí. Es aquel que lo libera. Pero no podemos decir que él sea el protagonista único y perenne de aquel performance que lleva a cabo. El autor equivaldría entonces a una expresión articulada, como un nodo en una red, para hacer un nuevo punto de conexión, para nuevos nodos. En otras palabras, el autor no es origen y fin, es parte de la red, es aquello que contribuye al movimiento constante de los entramados textuales. Como ya vimos, el texto es una estructura descentralizada sin cierre, un sistema sin centro. Barthes lo describe como un tejido de citas provenientes de los 1000 focos de la cultura. Estas reflexiones fueron también compartidas por Julia Kristeva en sus disquisiciones sobre la intertextualidad. Para ella, cada texto está compuesto por múltiples escrituras que al entrar en contacto forman un diálogo, generando otros discursos y entidades.
No podemos entonces considerar al texto como una unidad, como aquel cristal compacto y prístino que ya nos comentaba Eco. Es lo múltiple que resquebraja el mito de la filiación. Ahora, si en la misma práctica la labor del narrador es ese entretejer a partir de otros textos y otras estancias, el texto en sí, esa maraña que no se atraviesa, que no tiene un inicio y tampoco un final, lo único que tiene y que nos otorga, como ya vimos anteriormente, es el momento de la hora, el hacerse en tiempo presente. Ya lo decía Heráclito, no podemos descender 2 veces al mismo río, pues cuando descendemos al río por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos. Y lo mismo ocurre con el texto, nunca es el mismo. Mientras que la obra respondería a esa formalidad fija, inmutable, recta, fiel a los designios del autor, el texto, a diferencia de la obra, es una travesía, una formación de escrituras múltiples que establecen un diálogo. No es computable, sino que por el contrario es una onda, un movimiento que atraviesa otros textos y estancias. Ella misma atravesaría la obra, que como bien nos dice Barthes, sería la cola imaginaria del texto. Mientras que la obra es objeto-sustancia, erigida en bibliotecas, en estanterías, el texto nos propone una composición fluida y antorrente, no pesado y lento, como si en vez de fluir dependiera de alguno que la moviera y guiara en su camino. Todo lo contrario. El lector. De lo más importante que nos dice Roland Barthes en este estudio es que la muerte del autor significaría también un nacimiento, el del lector. Y a modo genérico pudiéramos decir que a esto se refiere principalmente, a liberar al lector de su rol pasivo. El lector ya no necesita la explicación del autor sobre de qué va la obra y estaría libre para convertirse, cito, en el espacio mismo en que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las citas que constituyen una escritura. Al liberar el texto del Dios autor, los sentidos emergen. El lector recorre esa ladera llamada texto, esa maraña impenetrable para vivir una experiencia múltiple. Cuando Barthes, refiriéndose al texto como un demonio bíblico, dice: mi nombre es Legión, pues somos muchos, hace énfasis en el texto mismo como una cámara de ecos, esa caja de resonancia de diversos discursos, sin asumir de modo fijo y universal ninguno de ellos. En ese sentido, la expansión textual no está determinada por ninguna codificación previa. Pensemos en esto. El autor desaparece dándole lugar al escritor y al lector, dos actividades que son llevadas a cabo de manera simultánea en esta tarea de creación, para así privilegiar de igual manera la labor de la lectura, más como una actualización que como un rol sumiso al autor árbitro. De ahí que Barthes afirmara: entiendo por literatura no un cuerpo o una serie de obras, ni siquiera un sector de comercio, de enseñanza, sino la grafía completa de las marcas de una práctica, la práctica de escribir. La literatura vista como escritura. Sería ese acto múltiple en donde no hay nada por atravesar, sino por recorrer. Al rehusar el sentido último, casi teológico del texto, se nos abre un terreno de encuentros inmanentes, presentes en este espacio, en este momento. Para terminar, me gustaría hacer una ulterior reflexión en torno a la imagen del lector con el juego de Minecraft. Yo creo que aquí se puede exponer muy bien esa labor también creadora, interpretativa, lúdica del lector en el texto que se propone. Prácticamente en este juego, aparte de seguir una trama, se puede también llevar a cabo la realización de un altar para llevar un performance religioso. Entonces, el lector se apropiaría de este espacio para también crear él mismo su propio texto, en este caso religioso. Estaría haciendo un performance dentro de un performance, estaría continuando esta línea creadora, estaría continuando con la extensión del texto. Voy a dejar un pequeño
paso porque es un poco interesante, aunque el diálogo no tanto, pero básicamente aquí él te comenta, el relator, cómo crear el altar religioso en el espacio de juego de Minecraft. Bueno, lo paro aquí para no extenderlo más de lo necesario. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maravilloso, Victoria. Bueno, María, han hecho unas disertaciones increíbles. Y pues vamos a tomar un poquito del tiempo que nos queda para comentar y para leer los comentarios y alguna pregunta que hay de los amigos que nos acompañan. Pueden seguir comentando si quieren o preguntando en el panel de preguntas y respuestas o en el chat. Primero quiero saludar a las personas que nos han saludado, estamos muy contentos, gente maravillosa y creativa, intelectuales, artistas, además los alumnos que están aquí, está Raquel Sofer, está Joaquín Márquez, filósofo, Lili Talmor, artista, y pues, muchos otros que están comentando aquí. Carmen Michelena, gracias a ti, Carmen, por estar con nosotros también. Hakim nos dice, lo que cuentas me llega muy de cerca porque mi filósofo de cabecera es Spinoza y él concibe el universo como una serie de seres interconectados que forman un solo ser en constante flujo, creación y expansión. Sí, Hakim, y definitivamente para Roland Barthes, este camino del susurro del lenguaje, ir más allá del límite o quizás el límite de la lengua y colocar el sentido más allá de ese límite, justamente tiene que ver con la integración de todo. Para él, la existencia misma, la totalidad de la existencia es lo que él integra y contrasta con la idea, con los filósofos antiguos, ¿verdad? Y bueno, ya posterior, por supuesto, como lo estás viendo tú en Spinoza, pero él lo piensa en los filósofos griegos, en la idea de cómo buscaban en todas las vibraciones de la naturaleza el sentido de la unidad del todo. Él lo busca definitivamente en el lenguaje y de hecho, pues en otros textos, él afirma todo está lleno del lenguaje. Pues el que comienza a escribir e inmerso en una totalidad donde todo está absolutamente conectado y donde, bueno, el universo es indiferenciado. De alguna manera, María lo trabajó también en el amor y Victoria nos los enseñó con respecto al autor. Sigo leyendo. En esta época de diversión total, categorizar parece una tarea imposible. Sí, definitivamente, o al menos atarse a una categoría es imposible. Las categorías siempre son, ahora, pareciera que son provisionales. Yo voy a leer esta y después comentamos entre los tres estas ideas. Luis Alfredo Álvarez, profesor de la Escuela de Letras, estamos encantados de que esté por aquí con nosotros, honrados. Nos dice Agamben que amor viene del sánscrito smara, palabra que significa tanto amor como memoria. Pues te agradecemos mucho, Mari. Después, si quieres comentar esto, no lo olvides cuando termine, comentar un poco lo que Luis Alfredo nos colocó acá. Gracias, Carmen, de nuevo. Felicita a María. Hakim le pregunta a María, pensé mucho en la película Hair.
la angustia, la nostalgia de no poder poseer, de no poder apoderarnos de lo amado, porque es infinito. Don Juan, que busca el amor en infinitos encuentros versus el ansia de ir descubriendo que el amado es infinito. Sorprendernos con su infinitud. Hermosa vocación, María. Bueno, voy a terminar de leer y seguimos. Hakim nos vuelve a decir acá, a Victoria. Victoria encuentra lo que dice, es el autor como medium, algo como un bálsamo para la angustia de la obra, de la recepción de la obra, angustia del artista que anhela el reconocimiento y hasta la fama, como signo de que existe como artista. Quiere comprensión. En última instancia, la obra es, me hace pensar en lo que dices, una contribución a todas las fuerzas que se mueven influenciadas por ella y que no sabes y que no debe importar saber a dónde van a parar. Fantástico. Esto es importante no solo en el arte, sino en la educación. La búsqueda hacia un rol de la educación y del educador que no fije los sentidos, sino que muestre brechas que el estudiante tendrá que recorrer. Extraordinario, Hakim, y esa es justamente la línea. De hecho, por eso estamos haciendo este seminario también para nuestros alumnos de la Escuela de Letras, porque al final esa es la misión, pues el educador como alguien que no esté fijando los sentidos ni dictaminando verdades, sino justamente eso tan hermoso que dice ahí, estamos mostrando brechas, y mostrando esta brecha le estamos permitiendo a ellos recorrer y pensar junto con nosotros, que es lo que hacen luego. Hay algunas, yo voy a leer todas, chicas, y después vamos recogiendo acá en el panel de preguntas y respuestas. Entonces, pregunta Ana López, ¿cómo podría entenderse las adaptaciones cinematográficas de narrativas, considerando la teoría de Barthes? Bueno, ya lo vamos a contestar. Es el arte más evocativo en medida en que hay una ausencia que no se puede resolver, o hay una presencia también, una capacidad generativa que transciende la unidad, nos pregunta Paola. Bueno, tenemos bastantes cosas. Creo que podemos comenzar por lo que Luis Alfredo comenta, ¿verdad? Y los otros comentarios que Hakim hace sobre el amor y también sobre el arte que le dice a Victoria. Entonces, bueno, y luego vamos con Ana y Paola, si les parece bien. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, quisiera conectar entonces el comentario del profesor Luis Alfredo, que lo saludo. Gracias por estar aquí, y también de Hakim, también te agradezco acompañarnos, porque se vinculan efectivamente la perspectiva que nos presenta Barthes desde el lenguaje, pero también Octavio Paz, que es un autor que pues me ayudó mucho en esta disertación y también en esta aventura. Va un poco hacia ver el lenguaje, o más bien toda presentación del lenguaje como poética. ¿En qué sentido? En que lo poético nos introduce en una suerte de espacio en el que no estamos absolutamente en la cotidianidad, es decir, absolutamente en el presente, ni estamos absolutamente en el pasado, ni absolutamente en el futuro, que justamente es lo que planteaba sobre, bueno, dónde están ubicados o dónde pudiéramos pensar a los amantes, en un tiempo que tiene una particularidad prácticamente de lo eterno, y justamente esa eternidad es lo poético. Y en esa eternidad está la memoria, precisamente, la memoria de todo aquello que se ha dicho, todo aquello que se evoca en el discurso, y que no es o no tiene como tal un sentido de la originalidad. O sea, no podemos decir que esta fue la primera vez que se dijo esta expresión o esta metáfora para representar esta perspectiva del amor, no, sino que más bien se diluye esa posibilidad de marcar o de definir desde dónde comienza algo. Se hace un imposible desde tanto la perspectiva que nos lo presenta Octavio Paz como lo que nos presenta Barthes. Entonces, efectivamente, ese estado del amor y ese estado en sí del lenguaje como creación nos llevan a lo poético en tanto que esa convivencia de todos los tiempos, y en tanto que esa potencia que tiene el propio lenguaje de evocar, de crear,
de renovarse constantemente. De ahí también que me parece sumamente importante lo que retoma Victoria respecto a la pérdida del autor, es decir, cómo pudiéramos señalar, cómo pudiéramos sostener efectivamente que algo le pertenece a alguien, cómo pudiéramos decir entonces que el amado es exactamente solo esa figura que vemos allí y no otra, que es lo que buscamos en el amado, que por eso me preguntaba al principio, ¿qué buscamos detrás de los ojos? Si no es más bien y que me parece aquí que se nos presenta una vocación platónica, esa belleza que toma figura en ese ser que en este momento estamos deseando, pero no lo deseamos por lo que él sea como en sí mismo o como individuo, sino que lo deseamos porque en sí vemos en él algo que nos recuerda, por eso la vocación platónica, esa belleza, o vemos esa belleza. Entonces, sí, efectivamente, profe, amor y memoria pueden vincularse en esa perspectiva. Y por supuesto, la película Hair nos ofrece un ejemplo muy bello sobre que efectivamente no se trata, como criticaba, por ejemplo, las posturas de Bauman o también del propio Gubern, que dicen que, bueno, el amor en el mundo digital no es posible. ¿Y cómo es posible entonces? Si es mentira eso que se percibe, es mentira aquello que evoca el lenguaje. No pudiera ser, porque entonces si estamos negando esa posibilidad de la evocación del lenguaje en el mundo virtual, estaríamos también de alguna manera negando sus posibilidades poéticas en general. Y esa división que se hace también entre virtual y real o mundo en 3D, como suelen utilizar algunos autores, también se cae de alguna manera si lo vemos desde esta perspectiva del lenguaje como, y como también lo señalaba muy bien Humberto, ese elemento que unifica, y unifica porque en ese susurro, por la fuerza del eros precisamente. Ese sería mi comentario inicial para el profe y también para Joaquín. No sé si quieran ustedes continuar con esto o avanzamos a... Victoria, a ver si quiere decir algo. Sí, de hecho me sujeto, me amarro un poco con lo que decía María, de que de cierta manera sí, se caen un poco todos esos dualismos. Yo creo que indistintamente de cómo focalicemos estos aportes de Barthes, una de las cosas que también pudiéramos poner como de reflexión ulterior es esa, es no verlo todo como esa línea recta, principio-fin, todo único, centralizado, fijo. A mí me encantó, por cierto, esa aclaratoria que le hace Humberto Eco, de hecho, a Levi Strauss, cuando él dice, mira, o sea, la obra está bien, tú no puedes meterle allí cualquier tipo de concepto o de debate o de idea que el lector quiera, pero tú no puedes tampoco poner a la obra como un cristal prístino que es prácticamente incontaminable de las miradas y del aporte con la lectura de aquellos que la leen o que tienen un encuentro con ella. Entonces, también por eso fue interesante poner estas metáforas religiosas, ¿no? Con tradiciones que no están hipercodificadas, que tienen un sentido más inmanente sobre lo sagrado, ¿no? Que no está fuera de ti, que no es como un encapsulador total de la creación o de eso que sucede, sino más como algo que habita tu espacio, tus estancias, algo que está allí en perpetua creación, en perpetuo movimiento, en el aquí y el ahora. Algo también muy, muy oriental, ¿no? De cierta manera. Y que también remite muchísimo a la fascinación de Barthes con el propio Japón. Prácticamente una cultura donde no hay un significado que gobierne toda esa lluvia mágica y maravillosa de significantes de Japón, llena de rituales, llena de pequeños gestos, donde todo pareciera tener un sentido, pero al mismo tiempo no nos dice nada. También es muy interesante llevándolo, por ejemplo, al campo del arte, al campo religioso, y como Joaquín dijo, que me parece precioso, de hecho no lo había contemplado, el campo de la educación. Comenzar también a ver el proceso de educar, no tanto como ese profesor, como esa ortodoxia fuerte, cuadrada, sino más como un canal de articulación de conocimientos, que aparte es súper necesario en la época digital. Maravilloso. Bueno,
Eh, Lee Talmor nos recomienda, dice, estoy leyendo el libro de Irving Yalom, El Enigma de Spinoza, lo recomiendo, maravilloso, lo apuntaremos, excelente, siempre es bueno una recomendación de libros. Y bueno, vamos, Ana López dice, entonces, ¿cómo podría entenderse las adaptaciones cinematográficas de narrativa, considerando la teoría de Barthes? Bueno, fíjate, es una pregunta muy interesante, porque de la parte que yo podría decir es justamente esa idea de él, es que nada comienza en ninguna parte, sino que estamos siempre en el contexto del lenguaje, en la atmósfera del lenguaje. Por lo tanto, una adaptación cinematográfica forma parte de ese mismo todo, de la narrativa en expansión de cualquier obra. Hoy nos preguntamos, bueno, eh, ¿cuál es el original? Eso es muy difícil decirlo, porque hubo una primera y esa primera se convirtió en filme y después de ese hicieron otro. Sin embargo, cuando uno comienza a ver eso primero que uno supone que emergió, vamos a llamarlo en el mercado cinematográfico, y lo ves no como producto, no como objeto estético, sino como texto, es decir, como una serie de relaciones extraordinarias, interconectadas. Bueno, te das cuenta que aquello que nosotros pensamos que fue primero, también está plagado de deudas y relaciones que no van a ser distintas en su adaptación, sino que su adaptación lo que está haciendo es extendiendo un universo que en sí mismo es infinito, y eso es importante. No sé, Victoria, tú que tocaste el tema del autor, si quieres decir también algo más. Sí. Sí, que justamente para complementar lo que también compartiste, Humberto, ese concepto de la cámara de ecos, esa caja de resonancia de otras voces, de otros textos, de otros autores, yo creo que es eso, aunque tú quieras irte como a la fuente original, por decir, a una obra magna, también tiene su cámara de ecos, también tiene sus inspiraciones de múltiples voces, culturas, etc. Entonces, hablar de original yo creo que es una de las cosas que Barthes también aquí nos pone como atención, ¿no? Como que, ojo, hablar de original, ¿cuándo? Si no hay un inicio. La obra, no puedes hablar del texto como una unidad. Con las adaptaciones también ahorita hay un fenómeno interesante, bueno, no es de ahorita, ya tiene bastante tiempo, el fanfiction, por ejemplo. Pudiéramos decir que esto que es plagio, una especie de abuso a la obra del autor, o más bien como ese contribuir desde el lector, desde su propia autoridad creativa y constructiva, tomar esta historia y llevarla por otros caminos. Y esto ha sucedido muchísimo y se han publicado un montón de libros de fanfiction que se han vuelto súper famosos. Con las adaptaciones cinematográficas opino lo mismo. Generalmente obviamente hay un respeto, hay una llamada de atención a decir esto fue inspirado o basado en la obra de tal. No es plagio, o sea, no es apropiarse y tampoco es decir que no hay un narrador, o sea, no hay un creador. El autor, el escritor, es escritor y autor en la medida en que escribe, en la medida en que lleva a cabo el acto. Luego eso queda allí y se vuelve parte de ese nodo en la red interminable de entramado textual en el que estamos inmersos. Pero sí, o sea, esto es muy discutido. De hecho, cuando uno se pone a leer sobre artículos y crítica sobre la muerte del autor, no solo desde Barthes, sino Obra Abierta con Humberto Eco, la figura del autor con Foucault, una de las cosas que más se discuten es esto, o sea, es la adaptación cuando de repente tomas un trabajo o una obra intelectual y la llevas de repente a otro medio, la vuelves a otra plataforma. Es algo bastante extenso y que yo pienso que está en debate, no habría una respuesta única, pero sí quedarnos con esto de que con la muerte del autor ya no hay un árbitro que define el sentido último, no es el dueño de la obra, no es que tú lees la historia del autor que está atrás de la obra, para nada, hay un acto de lenguaje en donde, como ya había mencionado también en la presentación,
El autor, en este caso, el que escribe, simplemente organiza el lenguaje, pone a disposición las palabras de un modo que comunica algo, y luego eso se libera. Maravilloso. Hay algo interesante que tú dijiste, que bueno, que tocaste dentro de tu disertación, que justamente nos lleva a la idea con respecto al problema del autor. A mí me encantan, por ejemplo, los covers en música. Y cuando tú planteaste el tema de, bueno, no podemos volver al mismo río, o sea, el texto nunca va a ser el mismo. Cada adaptación, a mí me encanta verla como una deformación de ese infinito que es el texto. Entonces uno está viendo deformaciones y deformaciones que nos satisfacen porque volver a ese texto, pero en una de sus deformaciones siempre nos va a decir algo nuevo. Y eso es muy interesante y quizás por eso Gilles Deleuze y Félix Guattari hablaban de artesanos cósmicos en vez de autores, porque bueno, son los que son capaces de molecularmente ir generando, ¿verdad? Informaciones, estos dobleces. Muy bien, Paola dice, el arte es el arte más evocativo en medida en que hay una ausencia que no se puede resolver, o hay en la presencia también una capacidad generativa que trasciende la unidad. Muy buena pregunta, Paola. Fíjate que cuando coloqué la escultura, uno de los problemas de Anthony Godley, este gran artista inglés, es el tema de que la presencia es superior a la figura. Es decir, que la presencia no puede ser reducida a la figura. Y ocurre lo mismo con el texto. La presencia del texto no puede ser reducida al libro, no puede ser reducida al párrafo, no puede ser reducida a la proposición, no puede ser reducida al signo ni a las articulaciones gramaticales. La presencia del texto, ¿verdad?, es mucho mayor a la forma que nos permite verlo. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la presencia, es esa forma en relación a la totalidad, incluso de todas sus posibilidades de transformación y de deformación. Y eso, bueno, es también los procesos del amor como María lo propuso en su lectura. No sé, María, si quieres decir algo con respecto a esto. Sí, que la presencia, tal como la entiende Barthes, y también, pues bueno, como cada uno de nosotros coincide en sus presentaciones, es un hecho del lenguaje, y el lenguaje no tanto, o no debemos pensarlo, y de hecho el autor en distintos momentos nos lo sugiere, no pensarlo como una palabra estática, como se venía insinuando desde las teorías estructurales, desde la lingüística en particular, es decir, de algo que podemos intuir su origen o podemos manipularlo conociéndolo, sino más bien debemos plantearnos la concepción del lenguaje como una presencia que se materializa por momentos, pero en otros momentos se diluye, se vuelve a aparecer, se actualiza. Y por eso es que el lenguaje entonces trasciende esa cualidad netamente de lo escrito y de lo dicho como algo sólido, sino que pasa más bien a entenderse como el sentido del tacto, el sentido también de lo auditivo y de aquello que, pues bueno, aparece, que acontece. Por eso acontecer es una noción también fundamental que se da cuando Barthes empieza a desarrollar el tema del texto y hace una distinción bastante precisa que Victoria la retoma también en su ponencia, que es la diferencia entre obra y texto. La obra implica algo que más bien es cerrado, algo que más bien tiene esa intención de aparecer como concluido, y más bien el texto que, como él mismo dice, es por antonomasia
abierto, pero es un constante tránsito. Y la historia de la literatura, y digo historia entre comillas, para no categorizar tampoco y encerrar en un canon específico, pudiéramos verla más bien, y con ello vuelvo también a la pregunta que hacía Ana Karina, como ese tránsito, ese paso de un conjunto de aperturas que se van hilando y que se van superponiendo para dar lugar al texto. Por eso decir que, o intuir también que la literatura se vea como una respuesta o como un debate de distintas perspectivas no tiene ya sentido, sino que más bien se trata de el propio lenguaje manifestándose a sí mismo, jugando consigo mismo en ese tránsito. No sé si Vicky quiere comentar algo. No, estoy con la explicación que hiciste sobre esa distinción que es tan importante, por ejemplo, sobre obra y texto. No creo que podamos agregar más nada, lo dejaste bien explicado, Mari. Es una de las cosas también fundamentales para poder entender todo esto. No entenderlo, sino de repente abordarlo, habitarlo de un modo un poco más completo. Porque de hecho, cuando él menciona el texto, lo deja bien claro y bien separado de la obra, y sobre todo cuando hace énfasis en la literatura como escritura. Si comenzamos ya a pensar no en una obra cerrada, de nuevo, vuelvo al ejemplo de Eco con el cristal prístino, inmodificable, compacto, puro, que está allí, basta, es así, basta. El texto, por el contrario, ni siquiera pudiéramos conseguirlo, encontrarlo de un modo materialista o utilitario. Eso también es algo importante, que él lo deja claro. O sea, si estás pensando en algo que va a tener un fin útil último, de un modo material, de un modo objeto, sustancia allí, listo, te estás refiriendo a la obra, que es la cola del texto. El texto es eso que atraviesa otros textos, eso que siempre se está construyendo, es eso abierto, que no puede ser definido bajo ningún árbitro, autor, etc. Entonces sí, esto es una de las distinciones creo que maestras para abordar un poco todo esto. Y hay otros comentarios y preguntas muy buenas. Voy a abordarlas, voy a responder una y abordar en su conjunto para ya los comentarios que vayamos a hacer finales, porque nos queda poco tiempo, pero está muy bueno todo lo que nos están aportando. Carmen me dice, cuando te refieres al fragmento, la obra que mostraste puede ser considerado un collage en su formato más simple y complejo. ¿Cuál sería la consideración dentro de los estudios que ofrece el collage digital figurativo? Digamos también del collage tradicional físico como imagen. ¿En qué plano quedaría el papel del autor, el lector? ¿En qué plano quedaría el papel del autor? Oh, muy bien. Carmen, fíjate, aquí hay una cosa, que la obra está hecha desde la teoría del caos y desde los fractales en la teoría del caos. Entonces, acá los fragmentos que se están integrando son fragmentos en los cuales cada elemento es similar a la totalidad y la totalidad es similar a cada elemento. Entonces, está justo esta correlación de fragmentos que están ahí, en todo caso, sería un collage de la totalidad de la existencia. Esa sería la metáfora. Es la pregunta por el ser humano, es la pregunta por todas sus posibilidades de variación sin dejar de ser nunca humano. Las posibilidades de las variaciones de toda la existencia sin que esa existencia pueda ser definida por algo exterior a ella, sino en sus mismas posibilidades en las que un fragmento de todo lo que existe es la totalidad del mundo, la totalidad del universo. Y eso habría que verlo de esa manera. El fanfiction es un ejemplo maravilloso, totalmente un enjambre de creadores que continúan la obra. Hakim, claro que sí. Aquí nos dice los covers. Claro, Humberto, otro ejemplo maravilloso. Escuchas de nuevo la canción, te inspira a otras cosas. Eso pasa hasta con los remix, sí, que son la versión popular de los covers. Asif Abidán, un gran cantautor, vio una de sus canciones
Reckoning, remixeadas, y lo odió al principio, pero después se dio cuenta de que su texto estaba llegando a millones y que eso también era valioso, eso es buenísimo. Lee nos dice, T.S. Eliot introduce el concepto de la obra como un objetivo correlativo, el mecanismo artístico que evoca en el lector la emoción inmediata, absolutamente. Y Roland Barthes, por supuesto, en ese sentido, sin emoción y sin una emoción plural no habría erótica. Y la erótica parte justamente de esa correlación de emociones. Aquí nos dice, si María, los textos encontrándose, interactuando amorosamente. Lee, no te preocupes, que estuvo excelente. Nos pregunta Ernesto, ¿qué quiere decir que la escritura tiende al silencio cuando se habló del farfulleo? La escritura tiende al silencio en el sentido que cuando te apegas solamente a la, te estás apegando a la estructura de distinción entre los signos. Entonces, cuando vas a la escritura como estructura de la lengua, ¿verdad? Donde tú puedes ver la estructura semiótica de diferenciación de signos para buscar un valor, ahí eso no te está diciendo nada. Ahí eso lo que te está mostrando es justamente la materialidad de la lengua, y en esa materialidad de la lengua no vas a encontrar, ¿verdad?, ese más allá del sentido. Entonces, por eso Roland Barthes nos dice, bueno, la escritura va a tender al silencio, no hay otra, o sea, no se puede buscar ahí en ese silencio de la estructura que era vamos a decir, el vellocino de oro del estructuralismo. Ahí lo único que vas a encontrar, el que tanto lo probó, es silencio. Génesis nos dice, entiendo que el original en sí no existe en obra, sino que en cierta manera hay una serie de ecos que la conforman. Entonces, el lenguaje puede verse como algo que nos precede a pesar de que somos nosotros quienes lo hemos creado. Muy bien. Bueno, eso dejo a María y a Victoria ya para ir con nuestros comentarios de cierre con todo esto maravilloso que nos han dicho. Sí, bueno, es exactamente lo que hemos estado trabajando es precisamente que no podemos hablar de una originalidad absoluta, pero, y bueno, yo diría que eso, aprovechando, nos remite a algo que ya McLuhan había sostenido y que otros autores, como por ejemplo Víctor Bravo, han defendido, de que nos estamos aproximando, o bueno, ya estamos más bien inmersos en esa nueva oralidad. ¿En qué sentido? Esa nueva oralidad que nos recuerda ese tiempo de conformación de los textos épicos, ese tejido de los rapsodas, de tomar las palabras de la tradición o tomar de distintos sitios las gestas e irlas entrelazando, irlas concatenando. Bueno, eso podemos tener una evidencia muy clara cuando hablábamos de la escritura hipermediática, ¿no? De ese tejer colectivo de historias que nos pueden remitir de alguna manera a ese tiempo, ¿no? Y por tanto, entonces, volvemos a la pregunta de la originalidad. Cuando tú dices, Génesis, que el lenguaje puede verse como algo que nos precede, a pesar de que nosotros lo hemos creado, bueno, ¿hasta qué punto nosotros poseemos el lenguaje y hasta qué punto él nos posee a nosotros? Eso sería una reflexión que pudiéramos hacernos hoy. Es decir, nosotros somos los que realmente hemos creado el lenguaje en tanto que individuos particulares, o más bien nosotros formamos parte de una tradición que hace o que nos ha hecho ver que el lenguaje tiene esas posibilidades de creación. Queda la pregunta allí. Por supuesto que el lenguaje es algo inherentemente humano, pero, y en tanto que para figurar o para abstraer, pero lo que queda claro con Barthes, y que hoy en día es una discusión que se da sobre todo en el seno del poshumanismo, es, bueno, efectivamente el lenguaje que nosotros estamos utilizando, o del que nos valemos, del que nos servimos, no pudiera también ser traspolado o ser también considerado
en otros ámbitos. Es decir, no hay también un lenguaje secreto entre los animales, no hay un lenguaje secreto como figurador, como poético también en el entorno de la naturaleza. Eso es algo que se está preguntando o que nos estamos preguntando hoy en día. Entonces, queda abierta esa cuestión, es un tanto misterioso saber si nosotros creamos o nosotros usamos el lenguaje o él se sirve de nosotros para hacer manifestar o que se presenten las cosas, ¿no? Las cosas en tanto que imágenes, en tanto que abstracciones, pero también en tanto que relaciones, en la manera en cómo podemos concebir lo que vemos, podemos no solamente decir que lenguaje es lo que hablo, lenguaje es lo que escribo, sino lenguaje es lo que siento, lenguaje es lo que veo, lenguaje como lo que me hace estar con el otro y lo que me hace estar inmerso en la naturaleza y lo que hace que también la naturaleza pueda decir cosas a su manera, evidentemente no humanizándolo, sino diciendo en su decir natural. Por eso cuando Humberto decía hace rato que todo es lenguaje y que todo está lleno de lenguaje, recordaba bueno, esta frase que le suelen atribuir a Tales cuando se dice que todo está lleno de dioses. Bueno, ¿quién nos puede decir que ese dios o esos dioses que están en la naturaleza no son el lenguaje mismo haciendo que las cosas se manifiesten? O incluso pensando en el logos de Heráclito, ese logos que conforma todo lo que existe y que permite que podamos relacionarnos con lo que existe. Exacto. Maravilloso, eso. No hemos sido nosotros creados por el lenguaje. Eso está ahí, Vicky. Bueno, sí, María, eso fue una cachetada de reflexión potente. Pero incluso cuando hablamos de lenguaje, recuerdo en un texto de Kristeva que ella decía que todas las praxis humanas podemos considerarla lenguaje, ¿no? Entonces, conectando esto con tu respuesta, María, y también con la pregunta, creo que cualquier forma de hacernos entender, de atravesar, y lo que decían Carson con la quietud, ¿no? Que siempre que nos dirigimos a un otro, estamos quebrando esa quietud, estamos llevando a cabo un acto disruptivo, estamos quebrantando la membrana que nos separa. Entonces, también considerar lenguaje a cualquier modo de acercarnos a otro, de comunicarnos, y viéndolo en un punto de vista incluso más poshumanista, más monista, con todas las otras entidades no humanas, la misma comunicación que llevamos a cabo en los medios digitales o todo esto que se lleva a cabo con estos modos de comunicación con robots, etc. ¿Qué tipo de intercambio se está llevando allí? O sea, ¿qué lenguaje se está extrayendo de estas entidades? Esto es algo bastante interesante y de repente también por eso las reflexiones en torno a qué es el lenguaje y cómo nos servimos del lenguaje son muy importantes hoy en día. Yo quisiera cerrar con una cita de un texto de Barthes, continuando con esta reflexión sobre el lenguaje, cuando él dice un poco su experiencia cuando se encontraba en Japón, que no entendía nada porque él no hablaba japonés. Y dice, la lengua es infinita, sin fin, y hay que sacar las consecuencias de ello. La lengua comienza antes de la lengua. Eso es lo que he querido afirmar a propósito del Japón. Al exaltar la comunicación que he practicado allá, fuera incluso de una lengua hablada que desconozco, solo con el susurro, con la respiración emotiva de esa lengua desconocida. Fabuloso, fabuloso. Bueno, Hakim, te dice María, extraordinario si conseguimos el lenguaje como algo creado o como algo en lo que estamos creados y co-creando, es una gran pregunta. La segunda versión nos conecta más y gran idea la que diste para pensar, Victoria, con quién nos comunicamos cuando nos comunicamos con las máquinas. Y aquí es fabuloso, Hakim, porque bueno, nos abriría un debate maravilloso que quizás podemos planificar. Yo quisiera hacerlo, vamos a pensarlo para abrir el año que viene. Es más, te vamos a invitar porque nos encanta que estés aquí. Bueno, toda esta teoría de Roland Barthes y todo este problema del lenguaje, de la apertura del lenguaje en la máquina,
en nuestra relación con la máquina, en nuestra relación con los robots. Y podemos invitar también a nuestra compañera de la línea de investigación, la profesora Lorena Rojas Parma, que está en la línea junto con nosotros, pues que además tendría cosas muy buenas que decir sobre los robots acá también, como ya la ha trabajado exactamente para una segunda temporada. Lee, felices de que estés aquí con nosotros, gracias también. Tendremos otros seminarios, estén atentos a nuestras redes en este mismo contexto en el que ya hicimos el de Humberto Eco, hicimos pues el que está en el horizonte es sobre Octavio Paz, y lo haremos el año que viene, pero nos quedamos con la idea también de todo este problema del lenguaje y los robots. Bueno, muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Victoria, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a Kim, Lee, Carmen, todos los que comentaron, a los alumnos, a Nore, que está detrás de las cámaras asistiéndonos y nos ayuda en todo, a la Escuela de Letras UCAP, al Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAP, al Centro Cultural UCAP y, por supuesto, al Centro de Estudios en Línea de la Universidad. Bueno, que tengan una feliz semana y nos vemos. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego.